Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios. ¿Medios que tú tienes para comunicarte con nosotros, Alba? Bueno, pueden encontrarnos a través de Facebook, lo mismo a través de YouTube, nos buscan nuestras voces en el desierto. También puede comunicarse a través del WhatsApp o del Telegram al +1 801 499 1334. Nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com y también pueden escucharnos a través de Radio Messer, que como ya hemos dicho en nuestros programas, esperamos que sea tu compañía diaria. Así es, y dale like, me gusta y comparte con otros, así muchos pueden ser beneficiados con los programas que aquí emitimos. Así es, Daniel. Y bueno, tú dijiste que estamos en Develando las Escrituras, entonces espero que ya tengan con ustedes la palabra de Dios, la Biblia, ahí para juntos ir leyendo, ¿correcto? Así es. Muy bien. Y como el tiempo apremia, ¿qué te parece si oramos? Oramos. Empezamos. Así es. Bendito Padre que se encuentra en los cielos, gracias por estar acompañándonos cada día, gracias por darnos la oportunidad de poder aprender de su palabra. Permita que sea usted quien venga a enseñarnos y que podamos juntos, todos juntos, aprender más de la palabra de Dios. En su nombre, amén. Amén. Bueno, estábamos ni más ni menos que en Apocalipsis capítulo 5, ya estamos casi en el final del capítulo 5 de este libro tan maravilloso. Y estábamos viendo los versículos que hablaban justamente de la apertura de ese gran rollo que estaba sellado con 7 sellos, ni más ni menos. Y al principio Juan estaba triste porque no se veía nadie que pudiera hacerlo. Ahora se ha encontrado que el león de la tribu de Judá, el que es capaz de hacerlo. Y cuando dice que allí versículos 11 y 12, dice, vemos todo el entorno en que se estaba dando y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones. No sé si logramos captar todo lo que era ese evento. Todos decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y en esos pasajes lo que nosotros vamos a estar entrando hoy específicamente. Pero habíamos dejado el programa anterior cuando decía que nos había hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y que íbamos a reinar sobre la tierra. Y que habíamos visto que la palabra nos no estaba, sino que se había sido colocada a partir de la revisión de la Reina Valera 1960 y decía que ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y que reinarán sobre la tierra. Así y entonces es. Ahora sí entramos en todo ese ambiente precioso, describir ese ambiente que estaba viéndose en el cielo, que justamente es lo que está captando la atención de Juan en este momento. ¿Te parece bien? Así es. Y allí, como veíamos un poco, Alba, cantos, música, alabanza, adoración y todo tributado a los únicos dignos de recibirla como son el Padre y el Hijo. Así es. Ante esta escena, haríamos bien en reflexionar respecto a cuál debería ser nuestra actitud para con ellos. ¿No les parece? ¿No te parece? Muchas veces perdemos de vista a quién estamos invocando cuando estamos orando, o ante quién nos estamos postrando. ¿Con cuánta reverencia mencionamos sus nombres? ¿Somos conscientes de que estamos hablando ni más ni menos que de Dios Padre y Dios Hijo? Buena pregunta. Creo que muchas veces el exceso de confianza que padecemos nos está matando. Es cierto que hemos de ir a Él con confianza, pero el enemigo ha tergiversado las cosas. Hemos de ir a Él con la misma confianza que un hijo se puede acercar a su padre terrenal para contarle todo lo que le pasa y adquirir consejo de Él, pero con la reverencia y solemnidad de saber que estamos ante el Rey del universo. Si no podemos ir a nuestro Dios con eso de el che y vos, vamos a decir así. Así es. Hay personas que a veces
yo no sé si te has percatado, pero cuando quieren poner respeto o algo así, tratan a la persona de usted. De usted. Entonces digo, ¿cuánto más respeto nosotros tendríamos? ¿Con cuánto más respeto tendríamos nosotros que referirnos ni más ni menos que a nuestro Señor? Así Los es. ángeles se cubren el rostro antes de pronunciar su nombre y nosotros lo usamos a veces hasta en bromas, en chistes, en cosas que no tienen sentido o lo mencionamos por cualquier tontería. Así es. Y yo siempre me imagino al Señor de esta forma, cada vez que mencionamos su nombre, Él diciendo, sí hijo, sí hija, ¿para qué me llamaste? Sí. Y nosotros perdemos de vista. Y acá esta adoración que se está dando, esta alabanza que se está dando, es realmente portentosa, como tú decías en otro programa, y nos tiene que llamar la atención a reflexionar. Así es. Que no podemos estar hablándole a Dios, no podemos estar hablando al Señor Jesucristo con ese exceso de confianza que hace que crucemos la línea. Sí. Así es. No podemos perder esto de vista, pues terminaremos pecando de irrespetuosos. Sí. Y creo que lo mismo aplica cuando abrimos su palabra y cuando invocamos su presencia en una congregación. Sí. Muchas veces hemos estado caminando por el filo de la navaja y aún siendo piedra de tropiezo para otros que nos están observando. Al tratar generalmente los asuntos del Señor sin la debida consideración y reverencia. Tenemos que tener mucho cuidado y haríamos bien en releer este capítulo 5 que hemos estado analizando para aprender cómo será la atmósfera del cielo. No tratemos de bajar a Dios y el cielo a nuestra altura, sino que elevémonos nosotros. Después de todo, si no aprendemos estas cosas, como es el hecho de estar en la presencia de un Dios santo, no estaremos allá. Es cierto, es cierto. ¿No es así? O aprendemos a vivir en este espíritu de reverencia, de solemnidad, que le impone el hecho de saber ante quién estás, ni más ni menos, y a su vez de alegría y de confianza, porque se mezcla todo, pero en un perfecto equilibrio. Así es. O aprendemos eso o no seremos habitantes de ese mundo, no hay vuelta que darle. No hay vuelta. Y a mí a veces me preocupa, cuando a veces tomamos las cosas de Dios en un sentido muy liviano y hacemos, aún desde de los púlpitos y demás, se hacen comentarios, se hacen chistes para caer jocosos a la hermandad, como para hasta algunos lo nombran como para romper el hielo, y están ante la presencia de un Dios santo. O a veces en las congregaciones, estando allí, que se habla de cualquier otra cosa, porque a mí particularmente he escuchado conversaciones de todo tipo, desde recetas de cocinas hasta ventas dentro del mismo templo. Y digo, wow, ¿por qué no nos damos cuenta que con esto estamos espantando la presencia del Señor de aquí dentro, la presencia de los ángeles? Estamos quedando a merced del enemigo. Por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. No podemos estar tomando el nombre del Señor en vano como se está tomando. Se lo está tomando muy a la ligera. Muy a la ligera, desgraciadamente. Así es. Y bueno, continuamos con la lectura, ¿sí? Y vamos ahora a seguir con el capítulo 6. Sí. ¿Sí? Ya terminamos capítulo 5, vamos al capítulo 6 de este maravilloso libro. Y este capítulo es evidentemente la continuación de lo que Juan está viendo después que la alabanza culmina. Ahora el Señor Jesús procederá a abrir cada uno de los sellos con los que estaba cerrado el rollo. Interesante es que la historia nos muestra que en la época romana era muy común que un emperador sellara con varios sellos aquellos documentos que eran importantes y que debían ser leídos exclusivamente por el destinatario, no por cualquier otro. Así que no en vano es esto, ¿no? Así es. Aquí Juan nos muestra exactamente lo mismo. El único digno de abrirlo, como ya vimos, es Cristo. Y aquí va con el primero. Vamos a comenzar con el primero, ¿sí? Como para que Juan no pierda absolutamente, como dice su palabra aquí, ningún detalle. El ángel le dice con voz potente. Y nuevamente Juan vuelve a la comparación de una voz potente con un elemento de la naturaleza como es el trueno. Sí, miren lo que dice. Versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos
y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Ujú. Con voz de trueno, ven y mira, ¿no? Y que, o sea, le está diciendo que se acerque para que vea. Correcto. Ujú. Contemplaremos ahora una seguidilla de caballos que tienen características peculiares y cada uno de ellos tiene un paralelismo con los 7 períodos de la historia de la iglesia que vimos antes Sí. en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pero comencemos por los versos 1 y 2, o sea, el 1 tú ya lo leíste, ¿qué dice el versículo 2? Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok. Al abrir Cristo el primer sello, se presenta ante Juan una escena en la cual aparece un caballo blanco y un jinete con ciertas características. Dice allí que tenía un arco, usaba una corona y su misión era venciendo y para vencer. El original, en vez El de original. corona, dice Estéfanos. Estéfanos, así es. Estéfanos tenía. Este primer caballo corresponde a la iglesia en sus orígenes, con los apóstoles, donde tras haber recibido el poder de Cristo en el aposento alto, como lo registra el libro de Hechos, sale con toda la fuerza a la proclamación del Evangelio y triunfa en muchísimas regiones, y la palabra de vida es esparcida prácticamente en todo el mundo conocido de aquel entonces. Correcto, correcto. ¿Sí? Pues dice, como decíamos, recién leíamos, salió venciendo y para vencer. Exacto, o sea, parte desde un episodio también realmente muy, pero muy impresionante, como fue el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, Cristo una vez que asciende al cielo, Él envía su propio Espíritu y es puesto en los que estaban allí en el aposento alto, en los discípulos y esas 120 personas que estaban allí reunidas, y salen todos a predicar el Evangelio. Recuerdan que estaban en la plena fiesta en Jerusalén y decían, pero ¿cómo lo escuchamos hablar en árabe, en tal lengua, en tal otra, todos de distintas regiones? Pero resulta que todos los que estuvieron allí en Jerusalén se fueron a sus regiones, a sus respectivos lugares donde residían, con el mensaje de lo que había pasado, Sí. de que Cristo había sido crucificado, que había resucitado, y entonces ahora de que el mensaje también de que volvería, ¿no? Porque Así es. todo eso era lo que se predicaba a partir de ese entonces. Entonces, evidentemente, la iglesia era una iglesia pujante, una iglesia con fuerza. Con fuerza. Y que no se intimidó por nada. Porque cuando viene ya, por ejemplo, la toma del sitio de Jerusalén en el año 70 y todo lo demás, esa iglesia es esparcida y salen no amedrentados, sino que salen todos con fuerza. Así es. Ya no están aquellos discípulos escondidos por miedo a los romanos, sino ahora están saliendo con todo poder, venciendo a lo que venga Así es. y dando el mensaje. Por supuesto. Y las barreras lingüísticas cayeron y por todos lados se oían las buenas nuevas de salvación. Exactamente. Por todos lados se proclama la pureza del Evangelio, el verdadero Evangelio de Cristo. Esto es importante lo que tú estás diciendo. Muy importante, porque El verdadero, no el... exacto, no lo que el que va a le han- venir, no lo que va a venir, sino que está hablando justamente de lo que ellos oyeron de la misma boca de Cristo. Así es. Las escrituras tal cual el Señor las fue presentando, sin quitar y sin agregar. Así es. A tal punto se expandió la proclamación que el apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23. Si lo encontramos por ahí. Colosenses 1:23 1:23, sí. dice: y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pero vamos a decir, como bien Mira, lo podríamos... mira sí. lo que dice acá.
también, dice, en el versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a nuestro Señor, nuestro Dios Padre y Señor Jesucristo. O sea, ha estado predicando el Evangelio por todos lados, Por está todos entrado lados. el Evangelio por todos Como lados. recién decíamos, a todo el mundo conocido en ese momento. Exactamente. Pero como bien lo podemos comprobar por la historia, esta etapa no duró para siempre y esta predicación trajo consecuencias muy nefastas para la comunidad cristiana. Vamos a ver los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 7. 6, perdón. 6. Ya quiero estar en el 7. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok. Aquí aparece un caballo rojo y el jinete porta una espada. Pero veamos también qué dijo Jesús acerca de esto en Mateo capítulo 10, versículo 34. Allí dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Vamos viendo un poco, ¿no? Que Cristo lo que dijo y cómo se repite aquí. Después de la era apostólica que comprendió los años del 31 al 100 después de Cristo, comenzó la persecución de los cristianos por parte de las autoridades tanto estatales como religiosas. Y estamos en el periodo histórico que va desde el año 100 al 313 después de Cristo. Si nos fuéramos a las iglesias, estaríamos en la iglesia de Esmirna en este momento. Así es. Y ya hemos hablado de ellas y no ahondaremos mucho más en las mismas. Otra cosa destacable de esta parte de la historia es el cambio del color del caballo, en el sentido que antes representaba también una doctrina pura que ahora pasa a contaminarse. Sí, ya pasa. Digo, si bien no está del todo el cambio, pero pasa de blanco a rojo, simbolizando dos cosas. Por un lado, las persecuciones, como tú muy bien decías, el derramamiento de sangre que empezó a haber, porque digo, al ser el emperador empezar con sus persecuciones, sus guerras y sus cosas contra los cristianos, obviamente muchos perdieron la vida. Pero también, como tú muy bien estás diciendo, apuntando a la pureza, ya no es aquel blanco puro. Ahora que obviamente no pasó, y como pasan todas las cosas, cuando nosotros empezamos a cambiar la palabra de Dios, no pasamos de blanco a rojo. Es blanco, después pasa a un color rosa, y después un rosa más fuerte y pasó a rojo. Pero ya no es blanco. Ya no es blanco, ya perdió su ahora pureza. Es rojo. Exacto, la pureza ya quedó atrás. Así es. Y recordarán cómo hablamos anteriormente de las distintas herejías que comenzaron a infiltrarse en aquella iglesia que tenía un evangelio puro, como fueron permitiendo que distintas ceremonias y creencias paganas se infiltraran y las aceptaron gustosamente, maquillándolas de cristianismo, pero en realidad son todas antibíblicas. Qué triste, ¿no? Porque parecido no es lo mismo, reza el dicho, ¿no? Parecido no es lo mismo. Así y eso es. Tenemos que tener también muchísimo cuidado hoy, porque sabemos que hoy estas cosas van a acontecer nuevamente. Y están aconteciendo. Por Evangelios en los cuales a algunas personas le parece mejor una idea que la otra y ya sale una nueva Biblia. Ya te cambian una palabra por otra y ya sale otra versión de otra Biblia. Y así sucesivamente. Y vamos acomodando el Evangelio. Acorde ahí está. Nuestras conveniencias. Exacto. Y aquella pureza original del Evangelio de Cristo, cuando vamos a muchas versiones hoy día de la palabra de Dios, nos encontramos que se esfumó completamente. Sí. Hay unas cuantas versiones, y en distintos idiomas pasa esto, en los cuales nosotros tenemos que ir a versículos claves. Claves para saber si realmente la versión esa sirve o no sirve. Así es. Y uno de estos versículos claves se encuentra ni más ni menos que en Apocalipsis, el capítulo era 2, si no me equivoco. Déjame ver un poquitito. A ver, espérate un poquitito porque esto es importante.
no me acuerdo ahora exactamente si era el 1. Acá, el versículo, Sí. el capítulo 1, versículo 10. Ahora Capítulo veo dónde ibas. 1, versículo 10 dice, entonces, tenemos que tener cuidado porque ahí muchas de las versiones que estamos viendo hoy día de Biblias están poniendo el primer día de la semana, como si fuera el día en que Juan estaba en visión. Así Y esto es. empezó a ocurrir a partir del siglo II después de Cristo, donde empiezan a poner, a cambiar el día. El original era el día sábado, nosotros ya lo vimos, pero esto Sí. nos sirve a nosotros como referencia para decir, bueno, esta versión sirve o esta versión no sirve. Si ahí sacaron el sábado y pusieron el primer día de la semana o domingo como día, esa versión no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque así como tiene ese cambio en ese versículo, adentro hay otros cambios también que ya fueron hechos. Y no solo eso, son tan imperceptibles a veces esos cambios que nosotros podemos ser engañados. Pero al ser engañados, los repetimos y empezamos a enseñar una falsa doctrina. Así es. De a poquito se va cambiando. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Y generalmente se tiene la excusa que no, se escribe de esta forma para que la gente pueda entenderlo mejor. Y no es así. Hay que tener mucho cuidado. Sí, tiene que ir todo de acuerdo con el resto de la palabra de Dios. No puede cambiarse. El Así Señor es. ya había dicho, por ejemplo, en el caso de este Apocalipsis 1:10, el cuarto mandamiento es bien claro, es el día sábado, el día de reposo. ¿Sí? Y acá cuando habla Apocalipsis, el original dice que es sábado. Entonces no cambiemos las cosas. No Así cambiemos las cosas. Y como eso, un sinfín de Un otras sinfín de cosas. cosas. Así Así es. que cuidado con esas maquilladas que se le da a la palabra de Dios. Y cuidado con ceremonias que a veces se practican dentro de las iglesias Así es también. Que no son precisamente las indicadas por el Señor. así es. Aunque se hagan dentro de la iglesia. Pero bueno, continuemos. ¿sí? Sigamos. Seguimos en el capítulo 6, ¿sí? Y vamos ahora a leer los versículos 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a ver a qué se refiere con todas esas medidas y todas esas cosas que dice allí. Por si fuera poco, el color de caballo pasa ahora de rojo a negro. Uf. Ya se pasó. Si ya rojo veníamos mal, imagínate lo que es a negro. Así es. Ni más ni menos. Estamos en el periodo de la historia que abarca los años 313 al 538 después de Cristo. Corresponde a la iglesia de Pérgamo. Por el color del caballo entendemos que la doctrina ahora está tremendamente contaminada. Es completamente antagónica al blanco puro con que se presentaba al inicio en el capítulo 6, ¿sí? Y la historia misma. Ahora todo se vale. Si tiene un parecido o un tinte de cristianismo, no tiene nada parecido. Pero fíjate que, como decíamos hace un rato, todo sirve, todo vale mientras se nombre a Cristo. Y así hay cantos, así hay ritmos, así hay un sinfín de cosas que se están entrando a la iglesia. Y cosas que estamos poniendo dentro de nuestras iglesias. Que no y es te correcto. digo más, hay algunos cantos que dicen ser elevados a Cristo, que tú los escuchas y es una balada melódica que se la podés cantar perfectamente a tu pareja. Así es. Porque en ningún momento nombra el nombre de nuestro Señor, para nada. Así es. Entonces digo, cuidado con estas cosas, porque son parecidas a ser cristianas, pero cuidado, porque estamos dentro de la negrura ya. Así es. Ok, las invenciones humanas son aceptadas sin pensar ni cuestionar, y la verdadera palabra es dejada a un lado, pasando a ser sustituida por la tradición y conceptos puramente humanos. Y se hacen concesiones que no deberían hacerse, y que no deberían haberse hecho, y que perduran hasta hoy.
La iglesia se ha unido al Estado y ha pasado a ocuparse más de lo secular que de su verdadero cometido, que es la predicación del Evangelio. La gente está pasando hambre espiritual, hambre que nunca tenía que haber aparecido, dado que la palabra de Dios siempre estuvo presente. Correcto. Y lo vemos porque ya ni se estudia la palabra de Dios en las casas. Exacto. Ya no se lee la Biblia, ya se ha dejado todo de lado. No solo eso, desde los púlpitos lo que se está presentando es leche constantemente, cosa que el apóstol Pablo decía, quería darles un alimento más sólido, pero todavía siguen en los rudimentos y tuve que venir otra vez a plantearles las cosas básicas del Evangelio y darles leche, cuando ya es hora de que estén comiendo cosas sólidas. Cristo está a las puertas, es inminente su venida, no podemos seguir con las cositas, con comidita blandita para bebés, ya es hora de que como cristianos estemos fortalecidos y que comemos, que le hinquemos el diente a cosas realmente grandes. Y por eso que estamos haciendo este programa, para hincarle el diente a las cosas grandes. A las cosas grandes. Y creo que cada iglesia, no importa qué denominación sea, necesita escudriñar más la palabra de Dios, profundizar más. Y si el resto no lo hace, bueno, comencemos y hagamos algo para que se pueda aprender cada día más de la palabra de Dios, y más en los tiempos que estamos viviendo, que sabemos, todos lo sabemos, estamos en los tiempos finales ya y necesitamos prepararnos, estar listos para todo lo que ha de venir y estar firmes en lo que creemos. Si no, como está pasando hasta ahora, nos llevan de la nariz a cualquier lado sin que nos demos cuenta. Con creencias que se están infiltrando, que no son bíblicas, con acciones, con actitudes que no son bíblicas. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado. El mundo a nuestro alrededor está teniendo una evolución extremadamente rápida, que la gran mayoría de los cristianos no se está percatando de qué es lo que realmente está pasando. Están dejando correr las cosas y solo se preocupan por el día a día. Están dejando de estudiar la palabra de Dios, que nos está informando paso a paso en lo que estamos viviendo y lo que se va a venir. O sea, es como que hay una desconexión, no importa, hoy estoy bien, está todo bárbaro, fantástico, vivir. No, miremos un poquitito más allá, más allá. Hay corporaciones que están trabajando a 1000 por hora, generando un sinfín de cosas que están pasando por acá la gran mayoría de las personas. El fin se está viniendo y está pasando por acá, y a los cristianos que debemos estar fortaleciéndonos cada vez más en Cristo y proclamando la verdad del Evangelio ante todo lo que se va a venir, estamos tranquilitos, mansitos como agua de pozo. Así es hora de que reaccionemos. Es hora de que reaccionemos y que no caigamos en lo mismo que cayó la iglesia de Pérgamo, ni caigamos en lo que cayó el periodo de la historia que estamos viendo del caballo negro, porque desgraciadamente esto se está repitiendo en nuestros días, Daniel. Se repite, así es, así es. Y el problema también es que se ha dejado a un lado todas las cosas para pasar a preocuparse más en los edificios, por ejemplo, en lo material, en enriquecerse y en asegurarse el poder. Y se olvidaron que el lugar donde vale la pena tener tesoros es en el cielo y no aquí en la tierra. Preocupados por esto, relegaron la predicación de la palabra de Dios a un plano pero muy lejano, y la gente comenzó a sufrir el hambre espiritual de la que hablábamos. Así que podríamos hablar ahora también de cómo está representado esta hambre. Claro, porque alguien puede decir, bueno, pero yo no veo que diga el versículo que tienen hambre. ¿Cómo saben ustedes? ¿Por qué están ustedes hablando de hambre espiritual? ¿Cómo lo saben? A ver, contanos. A través del jinete que tiene una balanza en la mano y que pesa 2 libras de cebada por un denario. Y entendamos que un denario era el jornal de un día de trabajo, y 2 libras de trigo era la ración diaria que se consideraba apropiada para una persona para poder alimentarse, ¿no? Lo mismo que la cebada mencionada aquí. Y si prestamos atención, el precio que se está pagando es extremadamente caro para obtenerlos. Y estos 2 elementos, el trigo y la cebada, eran usados para preparar pan, algo tan necesario y preciado en aquella época. Por lo tanto, estos símbolos tratan de decirnos que carecían de la alimentación necesaria para poder sobrevivir un día. O sea que ni siquiera tenían la suficiente palabra de Dios, alimento espiritual, para
hacer frente siquiera un día. Un día, así es. Qué pobreza, qué hambruna espiritual tremenda. Así Daniel, es. me está interesando muchísimo el tema, pero desgraciadamente el tiempo se ha acabado. El tiempo sí. Así Pero es. vamos a dejar por acá, instamos a los que están siguiendo este programa a que vuelvan a leer, a que vuelvan a mirar el programa este y el anterior, para Así que es. podamos tener un contexto, en contexto todo lo que hemos visto hasta ahora y poder a su vez irlo comparando con las iglesias. Recuerden que como se dijo al principio, los sellos van junto con las iglesias que vimos antes. Así es. ¿Ok? Entonces te dejamos ese desafío. Y para que sea más fácil para ti, porque en Facebook es más difícil encontrarlo, pero si vas a YouTube, allí están los programas y tú puedes verlos, todos los que están ahí, y ver donde muestra los de Develando las Escrituras, allí programa por programa, para poder aprender más. Y si no viste ninguno hasta ahora, bueno, es tiempo de empezar por el primero allí, para ir avanzando día a día, así puedes ponerte al día con los programas que estamos emitiendo aquí. Exacto. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Por favor. Querido Padre que está en los cielos, gracias Señor, porque usted a través de la enseñanza de hoy nos está abriendo los ojos para que de una vez por todas reaccionemos. Para que no hay necesidad, Señor, de padecer hambre espiritual. Gracias porque usted nos ha dado su palabra. Pero sabemos que sobre una mesa o en un armario la palabra no tiene poder, sino que tiene poder cuando la abrimos y nos ponemos en sus manos para leerla. Una palabra que cambia vidas. Ayúdenos, Señor, a apropiarnos de la misma, a aferrarnos a ella, porque es cuestión de vida o muerte. Amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros. Te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras.